¿Cómo están, amigos? Hoy empezaremos a revisar un tema que tiene la mayor importancia para la buena marcha de la gestión pública. Se trata de las contrataciones que realiza el gobierno del Estado peruano. Por mucho tiempo este asunto fue visto como si se tratase de un procedimiento netamente operativo y que para nada se vinculaba a la visión estratégica de una entidad. Pero hoy, dentro de los principios de la llamada nueva gestión pública, se ha determinado que las contrataciones bien llevadas son las que garantizan el cumplimiento de las metas que se proponen alcanzar las políticas públicas. De esa manera, una buena o mala contratación de servicios, bienes u obras determinará el prestigio que una entidad tiene ante la mirada del ciudadano. Por eso, debemos articular apropiadamente lo estratégico con lo operativo, planificar convenientemente y adquirir lo necesario para que la planificación sea coherente. Esa es la nueva lógica de la gestión pública. El propósito de esta parte introductoria es que el alumno se familiarice con la secuencia histórica de las normas y además que empiece a conocer a las contrataciones tal y como se requiere en la parte moderna de la gestión pública. Se trata de un estudio que vaya más allá de la simple revisión de normas, tal y como se hace en otras modalidades. Como bien se conoce, el aprendizaje ya no puede ser memorístico, sino que debe ser altamente racional. Tenemos que conocer las razones de lo que aprendemos y en este caso comprender de qué forma las contrataciones nos ayudan a desarrollar una buena gestión y también, en el sentido opuesto, de qué manera unas contrataciones mal realizadas nos arrojan al abismo del fracaso. También debemos asumir que todos en general debemos conocer los principios de las contrataciones, porque eso antes estaba reservado al personal de logística o abastecimiento según una entidad. Pero hoy por hoy, en todas las áreas usuarias hay que realizar acciones como el costeo de proyectos de actividades que se tienen que cumplir y también exigir calidad y oportunidad en sus entregas. Lógicamente, por ello, todos debemos conocer sobre las contrataciones. Históricamente, el Perú ha seguido una ruta muy profusa de normas vinculadas a las contrataciones del Estado. Antes de 1950, cada ministerio o gobierno local hacía sus propios procesos y atendía sus modalidades, de acuerdo a lo que entendía también que eran sus necesidades. Luego, se trató de organizar esto y hacer una suerte de guía para ordenar las compras del Estado. Pero realmente fue con la Ley 22056, emitida recién en 1977, cuando se puso orden al asunto y se creó el sistema de abastecimientos. Posteriormente, luego de la dación de la Constitución de 1979, se crearon el RULCOP, o Reglamento Único de Contratos, el RUA, o Reglamento Único de Adquisiciones, y el REGAC. Años después, en 1997, se aprobó la Ley 26850, incorporando temas innovadores, como fueron, por ejemplo, la participación de árbitros en las controversias, la necesidad de que cada entidad diseñe un plan anual de contrataciones y otras adecuaciones que obligaron a que se publiquen textos únicos ordenados de la norma original. Luego, en el 2009 y en el 2015 se dieron el Decreto Legislativo 1017 y por fin la Ley 30225, que está vigente aún, pero que ya ha sufrido dos modificaciones y recién con fecha 13 de marzo del 2019 se ha publicado su texto único ordenado en el Diario Oficial El Peruano. Conforme hemos dicho, en el año 2015 se aprobó y publicó la Ley 30225, la misma que introdujo un propósito muy importante en las contrataciones del Estado y que le da sentido al proceso. Se trata de la vinculación a la gestión para resultados y a la repercusión positiva de las compras y contrataciones en las condiciones de vida de los ciudadanos. Este propósito es asumido ya como una política de Estado en las contrataciones y señala una nueva ruta en la gestión de estos procedimientos. Para el desarrollo de nuestro curso, este primer artículo de la ley es de la mayor importancia, porque conduce nuevas actitudes en la responsabilidad de la gestión de contrataciones. Ahora ya no se trata de contratar por contratar, sino que debemos pensar en para qué y por qué hacemos la contratación. El artículo primero tiene esa finalidad y nos explica este sentido que hemos comentado. Cuando hablamos de gestión para resultados, es bueno pensar en su significado. El procedimiento interno que realicemos en una entidad puede ser muy bien o deficientemente llevado, pero lo que le interesa al ciudadano en realidad es el resultado que se le entrega. Muchos años hemos puesto nuestra mayor aplicación en lo interno y también la propia Contraloría General de la República, al hacer un seguimiento a nuestras acciones, lo ha hecho con una visión hacia adentro de la caja. Esta vez debemos anteponer el deseo y la necesidad del ciudadano, además de la oportunidad de la contratación. Por ejemplo,
Si demoramos demasiado en el proceso interno, los servicios o productos entregados ya no servirán de nada. Y además, cuando se trata de equipamiento y similares, el avance de la tecnología es tan veloz que cualquier contratación o compra que demore mucho tiempo encontrará que el artefacto solicitado ya no existe en el mercado. Para pensar en resultados, por eso, es necesario hacer un paralelo con servicios muy sencillos. Por ejemplo, si mencionamos un negocio de queques, este florecerá si el producto entregado es agradable y se advierte limpio en su proceso de entrega. Pero al cliente muy poco le interesará todo el trance anterior de su preparación y cocción. Lo que le interesa realmente es lo que va a consumir directamente. Algo que debe conocerse antes de ingresar a revisar los diferentes capítulos de la ley de contrataciones vigente es el universo de riesgos que se han apreciado en la práctica de las entidades públicas para desarrollar la contratación. Conocemos muy bien el concepto de riesgo. Esto viene a ser todo aquello que pone en peligro el propósito que estamos persiguiendo. En la ficha que vamos a presentar podemos ver a un ciudadano, que está tripulando un monociclo. Quiere llegar a un destino propuesto, pero debe atravesar un montículo de material que puede hacerle caer del vehículo si en caso no adopta acciones adecuadas para disminuir o amenguar ese riesgo. Un primer gran riesgo en la clasificación que vamos a analizar es la confusión a la que nos conduce el cambio de normas sobre las contrataciones. Ya lo hemos visto en las fichas anteriores, la cantidad de normas que se han dado y las modificaciones que se han hecho a cada una de ellas, que han obligado a publicarse después textos únicos ordenados de las mismas. Hay tantos cambios que muy pocos pueden darse el lujo ahora de decir que conocen al revés y al derecho la legislación sobre contrataciones. De esta manera, en muchos comités especiales para contratación y en las mismas oficinas de abastecimiento logística se trabaja dentro de un espacio de desconocimiento o de duda y confusión. Es tan complicado este panorama que se actúa a la casualidad o al consejo sugerido por algunos malos interesados, cayendo en el riesgo de una corrupción permanente y sostenida en los ambientes de logística. La otra posibilidad es caer en error que afecta el resultado pretendido con la contratación. Otro tipo de riesgo está en los actores que requiere el proceso de contratación. Al haberse sistematizado al máximo los procedimientos, el perfil del operador ha cambiado. Sucede que los servidores permanentes, llamados nombrados del sector público, no tienen ahora la formación adecuada como para manejar exitosamente sistemas informáticos y así mantener la ruta exitosa de trabajo. Es aquí que la entidad en la práctica recurre a la contratación de técnicos y profesionales jóvenes para que cumplan con las funciones exigidas por el sistema. Pero hay un gran problema acá. A estos jóvenes, en muchas entidades que hemos detectado, se les pretende cancelar sumas muy mínimas o se les contrata por temporadas y sin ninguna seguridad laboral que los motive. El riesgo está en que cuando estos jóvenes mal contratados y mal remunerados se encargan de procesos en los cuales se juegan a altos intereses, inician su intervención hacia ellos algunos postores o intermediarios deshonestos que filtran propinas a estos operadores para que dirijan las preferencias hacia ellos o hagan notar debilidades de otros postores y así sacar a estos últimos del juego. A veces, estas propinas que llegan de mala manera se comparan hasta con la tercera parte o hasta más de la mensualidad que el operador cobra. Y además es imposible pesquisarlas, pues se hacen mediante depósitos intercuentas bancarias de valor mínimo que prácticamente pasan desapercibidos. Un tercer riesgo es la aparición de especialistas externos en contrataciones. Ellos ofertan sus servicios a las empresas o empresarios interesados en contratar con el Estado. Presumen de tener contactos internos y de conocer al máximo las normas vigentes. Sucede que para no entrar en mayores problemas, los interesados contratan estos servicios y así estos presuntos especialistas ponen una serie de trabas al proceso para tratar de derrumbar a otros postores o también interponen recursos extra proceso y acuden a denuncias, por ejemplo, vía los medios de comunicación para llamar la atención a la opinión pública y de la Contraloría o de la Fiscalía. Así, terminan desacreditando la gestión, poniendo en riesgo el resultado que se pretende obtener y afectan a la ciudadanía sin mayores razones. En muchos casos, el propio organismo supervisor de las contrataciones del Estado ha denunciado estas actividades, que no siguen el curso de la ley, la cual obliga a todo postor que pretenda denunciar o anular un procedimiento a realizar un depósito de garantía que ampare sus razones, lo que de ningún modo han cumplido estos pseudo denunciantes porque saben realmente que su pedido no tiene el debido sustento.
Algo más que afecta a la contratación pública y que no está exactamente en los procedimientos mismos de contratación es el pago por los servicios, obras o bienes contratados. Este paso, que debería ser el paso final y feliz de la contratación, es demorado a veces por malos servidores públicos bajo cualquier pretexto. Así, buscan ganarse una prebenda para darle agilidad al pago de lo que ya entregó o cumplió el proveedor. Se provocan, por ejemplo, 1000 observaciones para darle largas a la operación de pago y angustiar de esta manera al proveedor. Así se ha conseguido realmente un alejamiento de empresas serias y de garantía para hacer negocios con el Estado. Y poco a poco la entidad va quedando articulada, de mala manera por supuesto, a un conjunto de empresas o personas que solo tienen dos razones para seguir proveyendo a la entidad. O cobran sobreprecio y así pagan coimas a los intermediarios, o también cuentan con amplia capacidad para esperar por el pago. ¿Qué sucede entonces? Que los demás postores se alejan ya permanentemente del Estado. El organismo supervisor de contrataciones del Estado ha emitido una directiva también sobre riesgos, pero se ha centrado en los generados por una indebida planificación en la ejecución de las obras, lo cual está reflejado generalmente en los primeros estudios o la llamada preinversión o en los expedientes técnicos, mas no se refiere a los riesgos que nosotros ya hemos comentado y que están obtenidos en base al análisis de la práctica. La lectura de estos riesgos de la OCE se refiere a temas como la falta de saneamiento físico-legal del área a utilizar, que es un hecho recurrente en la función pública, o también a no considerar, por ejemplo, el tema ambiental o arqueológico. Sin embargo, se presenta un valioso resumen de lo que es el tránsito de la gestión del riesgo que es interesante tomar en cuenta para el estudio de las contrataciones. Mencionando el presupuesto necesario que debe acreditarse para la ejecución de una obra, vemos, por ejemplo, que muchas veces la demora en su procedimiento de contratación y las contradicciones en su realización por riesgos encontrados en el curso de su desarrollo obliga a recortar las metas propuestas inicialmente, y con ello se afecta el resultado que se pretendía obtener en la contratación. El gráfico refleja esta situación de una manera muy sencilla. Una casa planificada, una casa costeada, una casa que no ha tenido el costeo suficiente y que se ve obligada a suspender sus metas, limitar sus resultados y afectar consecuentemente a las personas. Frente a estos riesgos expuestos, toda entidad debe asumir estrategias que permitan superarlos. Haciendo un resumen, tenemos que los riesgos pueden derivar en estrategias como desarrollar habilidades blandas y duras en los actores, socializando entre los servidores públicos y los postores que participan en procesos de contratación, maximizar prácticas de transparencia pública en todo tipo de proceso, remunerar adecuadamente a los servidores civiles que intervienen en los procesos e implementar los sistemas de control interno. Por último, hemos llegado a una conclusión. Es necesario darle la mayor importancia a las contrataciones del Estado. Son realmente la ventana que tiene el ciudadano para acceder a un gobierno eficiente y responsable. Una buena compra, como lo dijimos en líneas anteriores, realmente acredita a la entidad que la lleva a cabo. Y es una necesidad que la ciudadanía espera para que las contrataciones del Estado sean siempre un proceso exitoso llevado adelante por servidores públicos exitosos.